Muchas gracias, Fernando. Bueno, antes de comenzar, me gustaría agradecer al grupo de COA, al equipo de Septodont, al equipo de Inteligencia Dental, por la invitación. Para mí es un gran honor estar con ustedes. De verdad que es un privilegio. Este mes de los silicatos tricálcicos considero que ha sido una iniciativa bastante buena y no tengo la menor duda que hemos sido varios los beneficiados. Hemos tenido la oportunidad de escuchar conferencias de primer nivel, conferencistas con una gran capacidad clínica que, bueno, pues han tenido la bondad de compartirnos a todos nosotros pues herramientas que sin duda podremos aplicar con nuestros pacientes. Antes de iniciar, bueno, me gustaría pues enfatizar que me considero un fiel creyente de la educación continua. Yo creo que plataformas como las que estamos utilizando ahora son herramientas muy buenas que nos permiten pues tener acceso a la educación desde cualquier parte de la República. Únicamente necesitamos una computadora, una conexión a internet y bueno, podemos actualizarnos. Si a esto además le añadimos el ingrediente de la motivación de cada uno de nosotros, yo creo que sin duda el resultado será, bueno, profesionales de mayor calidad. Entonces, pues de verdad aplaudo este tipo de iniciativas. El día de hoy, bueno, tengo la oportunidad de cerrar este ciclo de conferencias con el tema Biodentina, aplicaciones clínicas y resultados en endodoncia. El giro que me gustaría darle a esta presentación, bueno, es reforzar un poquito todos los conceptos que vimos en las conferencias previas. Vamos a hablar al inicio un poquito acerca de los conceptos generales, vamos a hablar características de los biocerámicos, en especial del biodentín. Es un material que, bueno, ya llevo algo de tiempo utilizándola en mi práctica clínica. Es un material que me he dado cuenta que tiene una versatilidad bastante grande y bueno, me gustaría compartir con ustedes pues todos esos escenarios clínicos en donde hemos tenido la oportunidad de utilizarlo. Y finalmente vamos a analizar los resultados, vamos a ver cómo se ha comportado este material a lo largo del tiempo, utilizando diferentes maneras para checar los resultados y bueno, mi intención es compartir con ustedes todos esos aspectos. Sin más preámbulo, bueno, pues iniciamos. Bueno, partiendo del objetivo principal que tenemos nosotros como endodoncistas, bueno, definido por el doctor Martin Trout, entendemos que todos nuestros esfuerzos van a estar encaminados hacia prevenir y eliminar la periodontitis apical. Todo esto, como nosotros sabemos, va a tener como principal componente el aspecto microbiológico. Nosotros entendemos que la etiología principal de esta enfermedad inflamatoria es causada por bacterias. Entonces, todas nuestras conductas clínicas irán enfocadas directamente a controlar el aspecto microbiológico de los órganos dentales. Básicamente vamos a tener dos escenarios a los cuales nos vamos a estar enfrentando. Aquel diente que llega con nosotros sin una infección o que es un diente no infectado y aquel que ya presenta bacterias, digamos, en el sistema de conductos radiculares y se ha generado una patología periapical. Por lo tanto, en aquel diente que no esté infectado, nuestro principal objetivo será evitar que esas bacterias entren y liberen sus productos hacia el sistema de conductos radiculares. Y en el caso de los dientes que ya llegan con una patología, bueno, pues nuestro objetivo será eliminar toda esa o tratar de controlar ese estado microbiológico hasta un punto donde podamos propiciar una reparación adecuada por parte del sistema inmunológico. Como planteamiento del problema, bueno, me gustaría que nos situáramos básicamente en cuáles son los materiales que tenemos actualmente a nuestro alcance, ¿no? Tenemos diferentes tipos de materiales, diferentes tipos de cementos, selladores, que cada uno de ellos tiene características en específico. Y bueno, algo que bueno, me he dado cuenta a lo largo de este tiempo es el hecho de que no existe todavía como tal un material dental ideal, ¿no? Todo material con el paso del tiempo es sujeto a mejoras. A través del tiempo tratamos de corregir eso, se trata de corregir todos pues esos puntos débiles que pueden llegar a tener en un inicio. Y existen materiales que son específicamente buenos para una situación determinada, pero quizás en otra
eh, llegan a tener ciertas debilidades, ¿no? Por lo tanto, en endodoncia, todo se traduce al final del día en dos situaciones, ¿no? Tratamos de buscar un sellado adecuado, tratamos de evitar esa filtración de las bacterias al sistema de conductos radiculares hacia la pulpa dental, pero también buscamos que los materiales que utilicemos sean bioactivos, materiales que promuevan la formación de tejidos, que interactúen de manera adecuada con los sistemas biológicos. Y bueno, sin duda, dentro de los grandes avances que hemos tenido en nuestra especialidad, sin duda considero que el parteaguas han sido la introducción de los cementos biocerámicos en endodoncia. Y si hablamos de eso, no podemos olvidar y tenemos que recalcar el año 1990, cuando el doctor Toravinellad en la Universidad de Loma Linda desarrolla por primera vez un material biocerámico para uso endodóntico, ¿no? Que es el MTA. El MTA, bueno, generó un cambio paradigmático donde, bueno, considero que fue un antes y un después en cómo tratábamos a nuestros pacientes, y fue un material que tenía una amplia gama de posibilidades, podíamos utilizarlo en diferentes escenarios clínicos y con resultados bastante buenos. Pero como les comentaba en la diapositiva anterior, con el paso del tiempo, bueno, se fueron dando cuenta que habían características que eran mejorables, habían características que podían pues desarrollarse y tener mejores resultados. Por ejemplo, el MTA es un material que tiene una excelente estabilidad, que ofrece un muy buen sellado, tiene una bioactividad más que comprobada, pero bueno, se dieron cuenta con el tiempo que generaba, por ejemplo, cambios de coloración, que en ocasiones el tiempo de fraguado era muy extenso y bueno, los tratamientos muy difícilmente los podíamos realizar en una sola sesión. Entonces, bueno, pues con todo esto se vino el advenimiento de silicatos tricálcicos biocerámicos de nueva generación, que son los que estamos utilizando actualmente. Ahora, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿no? ¿Por qué tenemos que utilizar o cuál es el motivo del uso de materiales biocerámicos en endodoncia o en este caso en odontología? Y bueno, se puede resumir en estos 4 puntos. Lo primero es que son materiales que son altamente estables, no tienen una contracción. Hay que recordar que, bueno, hace muchos años teníamos materiales muy buenos como el hidróxido de calcio, pero uno de sus principales problemas era que con el paso del tiempo se reabsorbía, ¿no? Entonces, pues al final se generaba o quedaba ahí un espacio muerto que era propenso a una recolonización bacteriana. Entonces, este tipo de materiales pueden sortear ese tipo de problemas, ¿no? Son materiales que no son tóxicos y que además, bueno, tienen una alta producción de hidroxiapatita, que como sabemos es un componente principal para la formación de tejidos calcificados, de tejidos mineralizados. Entonces, pues son características muy buenas. Por lo tanto, bueno, en esta diapositiva tenemos de una manera muy generalizada todas esas características que nosotros buscamos que tenga un material cuando se desarrolla o cuando lo queremos implementar en nuestra práctica clínica. Tiene que ser un material que no sea tóxico, un material que sea insoluble, bioactivo, que tenga una fácil manipulación. Ahorita nos vamos a dar cuenta que hay materiales que son muy buenos, que tienen buena capacidad de interactuar con los sistemas biológicos, pero al final la manipulación puede ser ese factor que nos haga elegir entre uno y otro. Un material ideal debe de ser radiopaco, debe de ser estable y además debe de inhibir el crecimiento bacteriano, debe de ser bacteriostático para poderlo controlar. Toda esa componente microbiológico. Y bueno, ya entrando más a detalle, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Biodentin, ¿sí? Un silicato tricálcico de nueva generación, que bueno, su composición principalmente está dada por un silicato tricálcico, carbonatos de calcio, el óxido de circonio, que va a ser el componente que se va a encargar de darle la radiopacidad al material, en comparación, por ejemplo, del MTA. Recordaremos que el óxido de bismuto era el responsable de todo ese aspecto grisáceo que adquirían los dientes después de su aplicación. Entonces, con el óxido de circonio los resultados han sido bastante favorables. Y finalmente tenemos un activador, ¿sí? Que viene en las ampolletitas que podemos observar aquí, que es cloruro de calcio, agua, y bueno, es más que nada un agente activador, ¿no? Que nos va a ayudar a que el material tenga un fraguado mucho más rápido. ¿Cuáles van a ser las aplicaciones? Bueno, veíamos al principio, les explicaba que una de las características
en específico del Biodentín es la versatilidad que tiene, ¿no? Podemos aplicarlo en diferentes escenarios clínicos, tanto a nivel coronal como a nivel radicular. A nivel coronal tenemos bases cavitarias, lesiones cervicales, exposiciones pulpares y además pulpotomías. Y a nivel radicular podemos aplicarlo para manejo de perforaciones, resorciones internas, externas, apicoformaciones y también en cirugía apical. Sale como material de retroobturación. Y bueno, ¿cuál es el método de empleo? Esto ya lo vimos en las presentaciones de los doctores. Nada más como un breve resumen, bueno, tenemos una cápsula, ¿sí? Viene con unas ampolletitas que tienen los activadores. Lo primero es tomar la cápsula y colocarla en este recipiente plástico. Lo abrimos, la sentamos, siempre lo ideal es dar unos pequeños golpecitos para evitar que al abrirlo el material se pueda tirar. Colocamos 5 gotas del material activador, en este caso del cloruro de calcio, ¿sí? Cerramos la tapita, siempre la parte gris irá hacia abajo, la parte blanca hacia arriba, y lo vamos a colocar en el amalgamador, ¿sale? Ya que lo colocamos, vamos a mantenerlo ahí durante 30 segundos para que se genere una mezcla adecuada del material. Esto es algo muy importante que tenemos que pues tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos paso a paso todas estas indicaciones del fabricante, el resultado será adecuado y vamos a tener un fraguado ideal y una estabilidad del material, pues ahora sí como nos lo sugiere, ¿no? Esta es más o menos la consistencia que nosotros tenemos y finalmente, bueno, viene con una espátula donde podemos retirarlo de la cápsula, ¿sí? Vemos ahí su consistencia que, bueno, ya en comparación de otro tipo de materiales, por ejemplo, como el MTA, su manipulación va a ser mucho más sencilla y lo podemos utilizar con diferentes tipos de instrumentos. En este caso, bueno, es un portaamalgama, podemos utilizar algún acarreador de MTA o también otro tipo de instrumentos que ahorita vamos a ver más adelante. Y finalmente, bueno, lo aplicamos ya en este caso en un recubrimiento pulpar directo y bueno, lo podemos compactar, ¿sí? Y finalmente, bueno, ya se realiza todo lo que es su manipulación. Es un material, bueno, que podemos o que tiene la función de poder quedar expuesto a la cavidad oral por un periodo que de preferencia no exceda los 6 meses, ¿sale? Pero bueno, siempre lo ideal será protegerlo con pues un material que esté destinado a recibir las fuerzas masticatorias. Biodentín durante este tiempo lo puede realizar, pero no es, digamos, su principal indicación. Y como les comentaba, el tiempo de fraguado es relativamente corto, de 10 a 12 minutos. Dentro de los silicatos tricálcicos que tenemos al alcance, viene a ser de los que nos ofrecen un tiempo mucho más rápido. Por lo tanto, podemos hacer nuestros procedimientos en una sola sesión. Y el tiempo de trabajo que vamos a tener es aproximadamente de 6 minutos. ¿Ok? Entonces, es un tiempo bastante adecuado en el cual podemos realizar su manipulación. Ahora, ¿cuál es una de las características especiales que tiene este material? Bueno, dentro de sus características que nos menciona el fabricante es un sustituto de dentina. ¿Y a qué nos referimos con sustituto de dentina? Bueno, que tiene características muy similares a este tejido. Y aquí tenemos, bueno, 3 entre muchas otras muy importantes, donde quiero básicamente ejemplificar o que podamos analizar los valores que nos ofrece el material en comparación con los que tenemos en la dentina. La fuerza compresiva que puede llegar a alcanzar este material es de 300 megapascales y la dentina más o menos está sobre ese rango. El módulo de elasticidad es de 22 gigapascales y tenemos en la dentina un valor de 18.5. La microdureza que ofrece este material, es decir, la resistencia que ofrece a ser penetrado, es de 69 Vickers y la dentina más o menos se encuentra sobre este rango. Por lo tanto, es un material que va a tener la capacidad de comportarse como este tejido. En cuanto a su radiopacidad, bueno, nos damos cuenta que en este caso clínico que su radiopacidad es muy similar a la dentina. Aquí tenemos un caso clínico donde, bueno, tenemos una lesión cariosa, ¿sí? Donde todavía no existe una comunicación directa con la pulpa. Y bueno, aquí tenemos el protocolo que seguimos, la remoción de la caries, la desinfección de la cavidad y la colocación del material. En este caso, bueno, colocamos el Biodentín, que lo podemos observar aquí, apenas lo alcanzamos a visualizar ligeramente más radiopaco, y en la parte de arriba se colocó el ionómero de vidrio, que es un material que tiene mucho mayor
resistencia a las fuerzas compresivas. Se dice que el biodentín tiene una radiopacidad más o menos de por ahí de 3 milímetros de aluminio, un poquito más, y es algo positivo, pero también en algunos procedimientos, por ejemplo, donde no se utiliza mucha cantidad de este material, en ocasiones es difícil poderlo visualizar, por ejemplo, en cirugías apicales. A veces su radiopacidad es tan baja que pues sí llegamos a tener esa dificultad para poderlo utilizar. Algo que me he dado cuenta es que entre mayor sea la cantidad que utilizamos, su radiopacidad o monitorearlo radiográficamente va a ser mucho más sencillo. Y bueno, hablando de recubrimientos pulpares y bueno, el comportamiento del biodentín, me gustaría bueno, mostrarles esta investigación que se realizó aquí en la ciudad de Querétaro por 3 grandes clínicos, 2 de ellos, bueno, de los mejores maestros que he tenido, el doctor Carlos Campos Jiménez y el doctor Mario Nava, realizaron una investigación utilizando el biodentín como material para tratamiento de exposiciones pulpares. Bueno, este trabajo se presentó en el Concurso Nacional de Investigación de la Asociación Mexicana de Endodoncia, y el objetivo principal que ellos tuvieron en ese estudio, o digamos su pregunta de investigación era cómo era o qué material tenía mejor comportamiento en pulpas expuestas, si el MTA, que es considerado actualmente como el estándar de oro, o el biodentín. Y lo que ellos querían analizar era la calidad del tejido que se formaba por debajo, o en este caso el tejido que estaba en contacto con el material, analizar los puentes dentinarios, ver qué material ofrecía puentes que tuvieran una mejor calidad, un mejor grosor, una mejor continuidad. ¿Cuáles fueron los resultados que ellos obtuvieron? Bueno, del lado izquierdo sí tenemos las exposiciones pulpares con MTA, y del lado derecho tenemos las exposiciones pulpares con biodentín. Y aquí en el MTA nos damos cuenta que se formaron puentes dentinarios, ¿sí? Aquí tenemos un acercamiento en este corte histológico, pero si nosotros lo comparamos con los puentes dentinarios que observaron en las exposiciones con biodentín, dentro de las conclusiones que ellos tuvieron en este estudio, es que el biodentín, bueno, en mayor cantidad de los casos, obtuvieron puentes dentinarios que tenían un tejido mucho más uniforme, puentes dentinarios de mayor grosor. Y un hallazgo también que podemos observar en esta imagen es que la dentina reparativa que se generó en algunos puntos llegó a tener un aspecto tubular. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, que probablemente hubo una formación de de células similares a los odontoblastos a partir pues de la estimulación del material, ¿no? De todas esas células diferenciadas que tenemos en la pulpa, generaron bueno, células muy similares a los odontoblastos, y tenemos este patrón tubular en la dentina, ¿no? Lo cual es algo bastante favorable. Hablando propiamente de sus propiedades biológicas, es un material que tiene un pH más o menos de 12.5, un pH bastante alcalino, ¿sí? Y esto es bastante bueno, ¿por qué? Porque va a inhibir el crecimiento bacteriano. Y además está comprobada su bioactividad y su biocompatibilidad. Es un material, como lo veíamos en la investigación pasada, que tiene una muy buena capacidad de interactuar con las células del tejido pulpar. Por lo tanto, de una manera muy resumida, en cuanto a fortalezas de este material, tenemos un tiempo de fraguado bastante adecuado, un bajo potencial de pigmentación. Les explicaba que bueno, y es un material que no tiene óxido de bismuto, y se ha encontrado que la pigmentación que genera es muy baja en comparación de otros silicatos tricálcicos, su bioactividad bastante favorable, y la manipulación va a ser muy buena, ¿no? Va a ser mucho más sencillo que, por ejemplo, utilizar materiales como el MTA. Ya vamos a entrar propiamente al manejo del biodentín en ciertos casos clínicos, pero bueno, no quería pasar la oportunidad de mencionar herramientas y recursos clínicos que considero que son muy importantes para el uso de este tipo de materiales, ¿no? El primero es el uso de la magnificación. Como sabemos, la magnificación ha sido de gran ayuda para todos nosotros en el punto de vista que nos permite realizar tratamientos mucho más conservadores. Somos mucho menos invasivos que anteriormente, podemos realizar tratamientos de mayor complejidad, y específicamente para el uso de silicatos tricálcicos en algunas situaciones donde
la colocación del material es un poquito complicada, el uso de la magnificación va a jugar un papel muy importante. El uso de la tomografía de haz cónico, bueno, es una herramienta, una tecnología emergente que ha demostrado tener pues un impacto muy bueno en nuestros tratamientos, principalmente en el diagnóstico y la planificación. Si bien es una ayuda, es una herramienta que no vamos a utilizar evidentemente en todos los casos, pero en casos donde tenemos a veces dudas en cuanto a nuestro juicio clínico, sobre qué tratamiento vamos a utilizar, retratamientos, o donde tenemos dudas acerca del diagnóstico, representa una herramienta muy, muy favorable, ¿no? Otro tipo de recursos también, como les comentaba al principio, es, bueno, por nuestra parte tenemos que tener una constante actualización, debemos tratar siempre de estar en contacto con evidencia científica de la mayor calidad posible. Como les explicaba al principio, estamos constantemente en una revolución tanto tecnológica como de materiales dentales, entonces probablemente el material que tenemos disponible el día de hoy y que consideramos como el mejor, quizás en un mes ya no sea así, o quizás en un tiempo corto, ¿no? Entonces, pues nuestra obligación es tratar siempre de estar en contacto con literatura y estar actualizados, ¿no? Y bueno, el cuarto punto es el desarrollo de los materiales biocerámicos, ¿sí? En endodoncia principalmente, bueno, estamos expuestos a una gran cantidad de avances, tanto tecnológicos como de materiales, y considero que los silicatos tricálcicos de verdad ha sido algo que ha generado un impacto positivo en nuestros tratamientos, ¿no? Y eso está cada día más documentado en la literatura científica. Antes de iniciar los casos clínicos, bueno, nada más reforzar el hecho de la importancia que nosotros debemos de tener en nuestro diagnóstico antes de realizar cualquier tratamiento, cualquier terapéutica. Si nosotros no tenemos un diagnóstico, probablemente nos vamos a ver perdidos durante la ejecución de nuestros tratamientos y vamos a tener un riesgo de poder cometer algún tipo de error operatorio. Entonces, siempre tener claro que todas nuestras herramientas clínicas, nuestros auxiliares diagnósticos, será muy importante implementarlos porque, bueno, los silicatos tricálcicos al final del día son un eslabón más de una cadena de procedimientos que tenemos que realizar para tener un éxito adecuado y tener resultados predecibles. Tres de los pilares que considero fundamentales en mi práctica clínica son estos que podemos apreciar en esta diapositiva. Y todo va enfocado hacia llevar digamos, una conducta clínica basada en evidencia. Lo primero, como lo veíamos anteriormente, tratar de actualizarnos, de tener contacto con evidencia de calidad, ¿sí? Siempre tener en cuenta las expectativas del paciente, siempre tratar de nosotros brindarle toda la información acerca de un plan de tratamiento, pero nunca olvidar tomar en cuenta la opinión del mismo, ¿no? Y, bueno, la experiencia del operador que está directamente relacionada con la actualización, con la preparación, con todo este tipo de actualizaciones que tenemos al alcance. Me gustaría compartir con ustedes bueno, una publicación que tuvimos la oportunidad de realizar, un grupo de mis mejores amigos, la doctora Carla Vidal, el doctor Marco Salas, el doctor Jaime Trigueros, de aquí de Querétaro, en conjunto con dos grandes doctores, la doctora Gabriela Martín de Argentina y, bueno, uno de mis mejores maestros, el doctor Gabriel Aguilar, que se encuentra en San Miguel Allende. Tuvimos la fortuna bueno, de poder reportar este caso clínico, que fue uno de los primeros donde utilizamos el biodentín, ¿sí? Como un material para manejo de un lápiz abierto. Esto fue hace 3 años. Y bueno, el motivo de consulta fue un traumatismo dental, donde tuvimos una fractura coronal complicada, donde tuvimos exposición pulpar. Entonces, bueno, el tratamiento que nosotros realizamos fue una picoformación y posteriormente realizamos un backfill o una obturación con gutapercha. Del lado izquierdo tenemos la radiografía preoperatoria y del lado derecho la radiografía posoperatoria inmediata. En la parte de aquí podemos observar, bueno, lo que les comentaba, ¿no? La radiopacidad, que es muy similar a la dentina. Este caso clínico tuvimos la oportunidad de darle un seguimiento bueno, considerable de más de un año, y pudimos evaluar de una manera muy detallada cuál fue el comportamiento del material. Aquí tenemos en el lado izquierdo la radiografía preoperatoria y aquí tenemos las radiografías subsecuentes
hasta tener el último control, sí, que fue aproximadamente de 18 meses, ¿sale? La tomografía fue una herramienta en este caso que utilizamos para evaluar los resultados del caso clínico y los hallazgos fueron bastante favorables. Aquí podemos observar en este corte cómo tenemos el material, ¿sí?, colocado en la posición apical y, bueno, la formación de todo este tejido óseo y además del espacio del ligamento periodontal fue bastante favorable, ¿no? Aquí lo podemos observar también en la radiografía de control, ¿sí?, donde tenemos una continuidad del espacio del ligamento periodontal. Es un paciente que, bueno, tuvo una evolución satisfactoria, un paciente que se encuentra asintomático, pero cabe destacar cómo se dio, digamos, esta remodelación de la porción apical y los tejidos periapicales con una buena apariencia. Aquí tenemos otro caso de una apicoformación, sí, es un órgano dental 21 que acude a la consulta con un tratamiento pareciera ser de conductos previo, o por lo menos manipulado previamente. La paciente llega con un dolor a la percusión y además llega con la colocación de un poste de fibra y la colocación también de una corona. Mi diagnóstico en ese entonces fue, bueno, una terapia previa y una periodontitis apical sintomática. Fue un tratamiento que, bueno, de cierta complejidad en el sentido de, si ustedes se fijan, aquí pareciera haber una formación de un tejido, ¿sí?, de un tejido mineralizado a nivel de tercio medio del conducto. La paciente refiere que ese tratamiento se le hizo, por lo que entendí, un tratamiento pediátrico en ese entonces, una pulpotomía, quizás muy profunda, y probablemente el motivo de la formación de este puente fue el procedimiento previo que realizaron. Hicimos una tomografía localizada, una tomografía de haz cónico 5x5, bueno, para conocer la situación actual y realizar una planificación del caso, principalmente para saber hacia dónde nos teníamos que dirigir al momento de realizar pues digamos, o tratar de eliminar ese puente dentinario que se había formado sin tener el riesgo de que hubiera alguna perforación, ¿no? Y bueno, aquí tenemos arriba los cortes coronales, los cortes sagitales y finalmente los cortes axiales. Y podemos ver aquí el hallazgo que vimos que tenemos en la radiografía preoperatoria, la formación de este puente dentinario, ¿vale? Tenemos una lesión apical, una lesión bastante considerable, y en los cortes sagitales, perdón, podemos también apreciar el poste, ¿sí?, y la corona o la prótesis fija que tenía el paciente. Este corte es de especial utilidad porque me ayuda a poder orientar de una manera adecuada en sentido vestíbulo-palatino la punta de ultrasonido y no tener el riesgo de generar una perforación. Este caso clínico, bueno, aquí podemos ver también la reconstrucción tridimensional y tenemos una destrucción bastante considerable de la cortical vestibular. Entonces, la manera en cómo llevamos a cabo el caso fue propiamente con magnificación y con el uso de puntas ultrasónicas. Como sabemos, las puntas ultrasónicas nos permiten tener un desgaste mucho más controlado. Podemos ver especialmente dónde o la zona donde queremos eliminar ese tejido para poder acceder al sistema de conductos radiculares con una seguridad adecuada y con fuerzas muy controladas, ¿no? Y el resultado aquí está, ¿sí? Tenemos un plug apical, ¿sí?, con biodentín en la porción final, y finalmente se hizo una colocación del endoposte de fibra, ¿ok? Aquí, bueno, hicimos un aislamiento a distancia y tuvimos la oportunidad de realizar controles hasta por 1 año, 4 meses, ¿ok? Aquí tenemos el primer control a 8 meses, donde podemos apreciar ya signos de una reparación evidente, pero básicamente 8 meses después es que encontramos toda esa cortical vestibular quizás ya reformada o con una reparación mucho más tangible, ¿no? Realizamos una tomografía, ¿sí?, de control una tomografía de control ya más o menos al año 4 meses, y podemos observar de una manera muy clara la reparación tan adecuada que tuvimos, ¿vale? En la parte superior tenemos la tomografía preoperatoria y en la parte inferior tenemos la tomografía de control de 1 año 4 meses. Entonces vemos una regeneración bastante adecuada, ¿sí?
tenemos una formación ya casi completa de todo ese tejido óseo que se había reabsorbido, y tenemos una formación bastante adecuada de la cortical vestibular. Ahora, ¿cuál es la técnica que yo utilizo para las apicoformaciones? Hay una gran cantidad de formas en las que la podemos realizar. Ya vimos con los conferencistas pasados alguna de esas en particular, pero quiero mencionarles una que ha resultado ser muy buena, muy eficiente, y sobre todo que la podemos realizar en muy poco tiempo, y sobre todo sin riesgo de no generar un tapón apical bastante consistente, ¿no? Que quede embarrado en las paredes. Tenemos este caso clínico, un órgano dental 13 que llega a la consulta con una necrosis pulpar y un absceso alveolar crónico. Podemos ver radiográficamente que tenemos un ápice abierto, ¿no? Entonces, la forma en la que podemos utilizarlo es por medio de un sistema que se conoce como MAP System Endo, que son un conjunto de jeringas que tienen diferentes calibres. Una de sus características principales es que son de níquel titanio, tienen la capacidad de que podamos precurvarlas y llevarlas más fácilmente a la porción apical. Idealmente, o lo recomendado es utilizarlo con algún medio de magnificación para poder controlar adecuadamente la profundidad y cerciorarnos de que el material ha sido depositado de una manera adecuada. Vean en esta imagen la radiografía donde tenemos la inserción de la aguja, y nos damos cuenta qué tan padre llega hacia la porción apical, pero sobre todo cómo tiene una adaptación adecuada hacia la anatomía del conducto. Por ejemplo, si utilizamos acarreadores de otro tipo, por ejemplo, acarreadores de MTA clásicos, muchas veces debido al material que tienen de acero inoxidable y que además no se pueden precurvar, es muy difícil llevarlos a la porción apical. Entonces tenemos en ocasiones que apoyarnos con algún tipo de plugger o con algún otro tipo de herramienta, puntas de papel, para poderlo llevar a la porción apical. Entonces, en la siguiente imagen nos damos cuenta de su aplicación, muy controlada, muy limpia, no tenemos, digamos, el material embarrado en todas las paredes, y nos damos cuenta cómo podemos hacer incrementos de manera gradual y tener pues un adaptado bastante favorable del material. De las desventajas que le veo a este equipo es que muy fácilmente se puede tapar. Este material viene con una especie de purgadores, digamos, de diferentes calibres. Entonces siempre es muy importante comentarle al asistente, pues entre el ratito en que estamos obturando y finalizando el tratamiento, que tenga el cuidado de estarlo limpiando, porque si el material se endurece, muy difícilmente se pueden destapar. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Otra de las aplicaciones del biodentín es, bueno, el uso del material en el sellado de perforaciones. Este caso clínico, bueno, es un órgano dental 26, donde la paciente llega con una sintomatología un poquito aparatosa, en el sentido de que ella me refería que tenía constantemente sangrado en el órgano dental. Y bueno, me había comentado que ya tenía un tratamiento previo, pero que el sangrado en ocasiones era muy profuso, entonces me llamaba mucho la atención, ¿no? Entonces, también tiene un dolor marcado a la masticación, y mi diagnóstico en ese momento fue una terapia previa con una periodontitis apical sintomática. Básicamente, la información que me daba la radiografía en ese momento consideré que era muy limitada, sobre todo por el tema de la sospecha de la perforación. Mi intención era saber la magnitud de la perforación, en qué nivel se encontraba, sus dimensiones, para yo poder saber pues el enfoque clínico que le iba a dar, ¿no? Radiográficamente podemos analizar que son 2 tratamientos los que se realizaron de una calidad no muy buena, donde tenemos accesos muy grandes, donde se hizo una destrucción bastante marcada del tejido coronal, del tejido pericervical. Son dientes que tenían, digamos, un pronóstico bastante reservado. Aquí tenemos la tomografía preoperatoria y podemos observar en los cortes coronales, axiales y sagitales, pues la perforación tan grande que tenía, ¿no? Una perforación bastante marcada en los diferentes ángulos, y bueno, una localización pues muy cervical, ¿no? Que son
al final perforaciones de un manejo mucho más, complicado, ¿no? Y es importante recalcar estos 4 puntos cuando hablamos de perforaciones, ¿no? Nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cuáles son esos factores que van a impactar directamente en el pronóstico, ¿no? Entonces, lo podemos resumir en estos 4, ¿no? La contaminación, si tenemos o no tenemos bacterias en la perforación, en este caso era un diente que, bueno, olvidé mencionarles, el material de restauración temporal estaba casi completamente desalojado, entonces ahí había entrada de bacterias por todos lados, era una perforación contaminada. El tiempo era una perforación de un tiempo ya bastante considerable, ya de casi 6 meses. Se dice que entre mayor sea el tiempo de la perforación, el pronóstico se va a ver mucho más comprometido. El tamaño, entre más grande, también el pronóstico se compromete, y la localización, ¿sí? Entonces, la localización, en el punto de vista, si se encuentra en la parte cervical, en la parte de tercio medio o en la parte apical. En este caso, pues era básicamente cervical, ¿no? Esas perforaciones de un manejo mucho más difícil. En este caso, decidí realizar un tratamiento no quirúrgico, un retratamiento por encima de un tratamiento quirúrgico. En ese momento, al plantearme las alternativas de tratamiento, probablemente una perspectiva quirúrgica sería para mí muy difícil controlar, digamos, la colocación del silicato, tener un sellado adecuado, una compactación homogénea, sobre todo por el tema de la hemostasia, ¿no? Entonces, decidí realizarlo de una manera no quirúrgica, y la manera o la forma en cómo lo llevé a cabo es la siguiente. En la primera imagen tenemos hidróxido de calcio colocado en la perforación. En este tipo de tratamientos, lo más difícil o lo que se vuelve un tema muy importante es controlar el sangrado. Como tenemos una inflamación de los tejidos, tenemos un constante fluido, un constante sangrado, que no nos permite, digamos, controlar adecuadamente el sitio de la perforación y tener un sellado del material. Lo que va a suceder es que el material se va a deslavar fácilmente, entonces se vuelve crítico el tema de la hemostasia, ¿no? Por lo tanto, colocamos hidróxido de calcio, desinfectamos la cavidad por completo. Algo que me gusta hacer es, bueno, toda la circunferencia de la perforación con una fresa muy pequeña, tratar 1 o 2 milímetros de quitar todo ese borde de tejido infectado o de tejido contaminado, lavar, ¿sí?, con solución de hipoclorito de sodio, no hay ningún problema siempre y cuando no lo proyectemos, y colocar el material de hidróxido de calcio. Al cabo de unos días el paciente regresa con nosotros y vean lo que podemos observar. Tenemos un sitio de la perforación bastante controlado, tenemos una hemostasia generada de una manera muy favorable. Entonces ahora sí procedemos a realizar la colocación, compactarlo de una manera adecuada y realizar posteriormente el retratamiento no quirúrgico dental. Aquí lo que hicimos, bueno, fue colocar una punta de papel en el conducto palatino, porque el riesgo que había es que el biodentín entrara en el conducto palatino y que bloqueara su acceso, ¿no? Y sobre todo que no me iba a permitir realizar un retratamiento de manera adecuada. Entonces colocamos el biodentín, dimos otra cita, y en una tercera sesión, ahora sí procedimos a realizar el retratamiento. Y bueno, ¿qué fue lo que encontramos? Un fraguado bastante adecuado del material. Toda la entrada del conducto palatino quedó perfectamente delimitada, y ahora sí pudimos realizar el retratamiento no quirúrgico. Aquí tenemos finalmente los resultados. Tenemos ya el retratamiento, y en esta parte de aquí se puede apreciar el material de sellado de la perforación. Y bueno, tenemos aquí un control a 8 meses, donde a la paciente se le colocó una corona. En este caso estaba, bueno, es más que obvio, contraindicado la colocación de un poste, además que teníamos buenas paredes de un buen grosor para generar, digamos, una buena adhesión del material. La paciente se encuentra asintomática a estos 8 meses, pero bueno, la intención era tratar de analizar los resultados de una manera un poquito más profunda, y aquí tenemos una tomografía localizada 5x5 del control a 8 meses. ¿Y qué es lo que nos llama la atención? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos de una manera bastante favorable una continuidad en cuanto al espacio del ligamento periodontal. Tenemos una muy buena densidad de los tejidos óseos, de los tejidos periapicales, ¿sí? Tenemos una reparación bastante favorable en la zona periapical,
Y en la parte también del seno maxilar, es algo que olvidé mencionar, perdón. Vean aquí, pongan mucha atención acerca de la mucositis que tenemos, de esa inflamación de la membrana del seno maxilar, donde probablemente tenía un componente odontogénico, ¿no? O estaba dado por la infección que recibía dentro de este diente. Si nosotros hacemos el comparativo, propiamente, en la parte de arriba tenemos lo que son los cortes preoperatorios y en la parte inferior los cortes a control a 6 meses, ¿no? Los cortes postoperatorios. Y aquí se puede ver ya la reestructuración del seno maxilar y, bueno, todos los tejidos en esta parte de aquí han tenido una reparación bastante favorable. Aquí tenemos otra perforación manejada de la misma manera, ¿sí? Esta perforación un poquito más sencilla que la pasada, una perforación mucho más pequeña, una perforación mucho más fácil de controlar, donde el tratamiento se pudo realizar en la primera sesión. ¿Por qué? Porque no teníamos un sangrado tan profuso. Aquí, bueno, mi diagnóstico fue una terapia previa con una periodontitis apical sintomática. La causa del fracaso, aparte de la perforación, fue un conducto no tratado, ¿no? Teníamos una prótesis dentro de lo que cabe bien ajustada, entonces tomamos la decisión de realizar el retratamiento a través de la prótesis, ¿no? Aquí pudimos bueno, realizar ya el retratamiento, pudimos localizar el conducto distovestibular que no se había negociado en el primer tratamiento y tenemos el material, ¿sí? El material de sellado que fue Biodentin. Y tenemos aquí un control a 1 año 7 meses, donde bueno, la reparación ha sido bastante adecuada. Toda esta radiolucidez que teníamos en la zona de la furca pareciera ser que ya está en vías de reparación, ¿no? Otra de las aplicaciones, como veíamos al principio, es el uso del Biodentin en tratamientos quirúrgicos. En este caso, vamos a iniciar con reimplantes intencionales, ¿no? Tratamientos que bueno, cada vez se están utilizando más, con una buena planificación y una buena selección del caso. Pues los resultados pueden ser bastante favorables, ¿no? Tenemos un órgano dental 44 que acude a la consulta con un dolor a la masticación. Mi diagnóstico fue de una terapia previa con una periodontitis apical sintomática. Algo que nos llama la atención en la radiografía preoperatoria, tenemos un póster roscado, tenemos una prótesis fija bastante grande y nos damos cuenta desde la radiografía preoperatoria que tenemos una anatomía bastante compleja. Tenemos un premolar que probablemente esté bifurcado o trifurcado. Entonces, pues definitivamente el abordaje del caso tenía que considerarse, ¿no? La prótesis ya se encontraba desajustada, entonces se quitó y una de las cosas que nos dimos cuenta fue que el órgano dental 45 estaba fracturado, por lo que se hizo la extracción. Aquí tenemos la tomografía localizada de igual manera. Recordamos que lo ideal es tratar de tener tomografías de este tipo, tomografías 5x5 para poder aumentar la resolución de la imagen y tener una adecuada visibilidad de los detalles, ¿no? Hay que recordar que en endodoncia lo que buscamos son pequeños detalles, entonces a veces si tenemos una tomografía muy grande va a ser complicado apreciar todos los cambios que pueden haber. En la parte de arriba tenemos los cortes coronales, los cortes axiales y los cortes sagitales. Y confirmamos lo mismo que veíamos en la radiografía preoperatoria. Tenemos el póster roscado, pero pongan mucha atención a los cortes axiales. Tenemos ahora sí que una configuración radicular bastante complicada, en forma de herradura. Y bueno, aquí lo podemos observar, probablemente una trifurcación. Nos llama la atención que bueno, este tratamiento también tiene cierta cercanía con el nervio mentoniano, por lo cual en este momento fue un factor importante entre decidirme hacia un reimplante intencional o una cirugía apical. Con esto no quiero decir que no sea posible realizar la cirugía apical. Claro que se puede realizar, pero requiere de una destreza clínica bastante buena y sobre todo una capacidad de manejar este tipo de raíces al momento de hacer el corte, porque vamos a tener un riesgo muy alto de si no localizamos adecuadamente la anatomía no tratada, vamos a tener un fracaso del tratamiento. Aprovechando que se quitó la prótesis fija, bueno, me dije a mí mismo, ¿por qué no intentar el retratamiento no quirúrgico? El resultado, bueno, fue el mismo.
que el que se había conseguido anteriormente. No pude lograr negociar la anatomía radicular, la anatomía apical. Probablemente los conductos estaban mineralizados o probablemente se calcificaron, ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta en el reimplante intencional, al momento de hacer el corte, vean la anatomía tan complicada que teníamos ahora que nos estábamos enfrentando. Entonces se hace la pisectomía y se hace también la tinción con azul de metileno. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Todos estos puntitos azules que vemos aquí son, al final del día, anatomía que no fue tratada, y también pudimos apreciar un istmo bastante grande que tenía aspecto de una herradura. Al momento de que hice el reimplante intencional, dentro de las cosas recuerdo que pensé fue, afortunadamente el diente salió completo, ¿no? Porque evidentemente el riesgo con el reimplante intencional es que si el diente está muy comprometido a nivel coronal, al momento de realizar la extracción se pueda fracturar, ¿no? Entonces, en este caso fue posible realizarlo, pero la pregunta que me hacía era, si hubiera hecho un abordaje quirúrgico, definitivamente la cirugía apical hubiera tenido una complejidad bastante alta, ¿no? Aquí podemos observar la aplicación del material propiamente, adecuadamente en la retropreparación que se hizo, y finalmente tenemos la radiografía postoperatoria, ¿okay? Aquí muy apenas se alcanza a apreciar el material en la zona de aquí, y bueno, ya propiamente nos dedicamos a analizar los resultados. Por alguna extraña razón, el paciente no se hizo la colocación del endoposte, ni tampoco por parte del dentista tratante, simplemente se colocó la corona. Es algo, bueno, definitivamente no me hace feliz, pero el paciente para el control de 9 meses acude asintomático. Dentro de las cosas que me llamaron la atención fue que en días posteriores del reimplante, el paciente tuvo una resolución adecuada de la sintomatología, lo cual muchas veces te da un indicio favorable de que vale la pena esperar y, bueno, evaluar en el tiempo cómo se va comportando. Vean el control a 9 meses. Nos llama mucho la atención bueno, toda la continuidad que tenemos aquí del espacio del ligamento periodontal. Tenemos una adecuada formación de hueso y realizamos de igual manera la tomografía para verificar cómo se estaba dando esta reparación. Y de igual manera, como en el caso anterior, podemos observar bastante bien la reparación de los tejidos periapicales alrededor del sitio de la pisectomía. Otro caso de un reimplante intencional manejado de la misma manera, un tratamiento previo, ¿sí? Que llega con una corona, que llega con un poste. Este tratamiento ya había sido varias veces intervenido, ¿sí? Por diferentes especialistas. Es un tratamiento que, bueno, clínicamente no se ve del todo mal, pero algo que me llamaba mucho la atención es que si nosotros analizamos la radiografía preoperatoria, pareciera ser que el conducto que se trató no se encuentra centrado a lo largo del eje longitudinal. Por lo tanto, eso te hace pensar que quizás haya anatomía que no se pudo trabajar, ¿no? Es un diente que traía un poste y una corona, entonces es de este tipo de pacientes que ya llegan a la consulta sobretratados, ¿no? Como que es un poquito más complicado el manejo y tenemos que tratar de ofrecer un tratamiento donde evitemos pues ese desgaste, ¿no? Tratar de debilitar más el diente, por ejemplo, en este caso, y bueno, tratar de tener un mejor resultado. ¿Qué observamos aquí en la tomografía 5x5? Bueno, podemos apreciar la lesión en la parte de aquí. Es un órgano dental que en la representación volumétrica, y de hecho en los cortes coronales, si ponen atención, pareciera ser una fisura, una pequeña... aquí tenemos un hallazgo radiográficos que me hizo pensar que pudiera estar fracturado. Por lo tanto, bueno, además de la lesión, al paciente se le ofrece la alternativa de un reimplante intencional. Aquí nos damos cuenta también de la cercanía del conducto, del nervio mentoniano. Y mi postura fue realizar una reimplantación. El paciente, en cuanto a sus expectativas, quería preservar el diente, quería hacer, ahora sí, lo mayor posible. Y bueno, procedimos a realizar la extracción. ¿Qué fue lo que nos llamó aquí la atención? Bueno, confirmamos el hallazgo radiológico en la tomografía. No pude corroborarlo como tal, con una fractura, no tenía el aspecto de esta. Pareciera más bien si fuera un conducto lateral, una reabsorción. Se hizo la tinción y bueno, hicimos la pisectomía y también hicimos la preparación de lo que era el proceso resortivo en la superficie vestibular.
Se hizo la obturación con biodentín y posteriormente se hizo la reimplantación. En este tipo de procedimientos, bueno, pues lo más importante es tratar de realizarlo lo más rápido que se pueda para evitar el mayor sufrimiento celular posible, ¿no? Tenemos la radiografía preoperatoria y la radiografía postoperatoria, ¿sale? Aquí tenemos el material de obturación, tenemos el corte y se hizo la reimplantación. En este tipo de casos que les acabo de mostrar, no se hizo ningún tipo de fijación. Tuvimos una fijación primaria al momento de la reimplantación, entonces simplemente, bueno, se hizo el reposicionado, ¿no? Y aquí tenemos los controles, ¿no? Vamos a analizar paso por paso los resultados. En la parte de arriba tenemos la radiografía preoperatoria, en la parte inferior la posoperatoria, y tenemos los dos controles que se han podido realizar al paciente. Control a 4 meses. Aquí todavía se nos hace muy evidente la zona o la rarefacción, pero el paciente se encuentra asintomático, tuvo una resolución del tracto sinoso que les comentaba en un inicio, que les mostraba en la fotografía, pero a los 10 meses es donde pudimos apreciar una restitución de los tejidos periapicales y también una adecuada continuidad del espacio del ligamento periodontal. Entonces, bueno, la tomografía localizada de haz cónico 5x5, podemos observar de una manera bastante favorable toda esa reparación. Digo, evidentemente, falta aún por formarse más hueso, pero los avances han sido bastante prometedores. Y aquí es donde podemos apreciar bastante bien los cambios, ¿no? En el lado izquierdo tenemos la reconstrucción volumétrica, donde apreciábamos el defecto que les comentaba en un inicio, una pérdida de hueso, que casi podríamos decir que era una dehiscencia. Sin embargo, al momento de realizar mi diagnóstico preoperatorio, nunca tuve una bolsa localizada como tal. Entonces, pues este anillo de hueso que tenemos aquí juega un papel muy importante para todo esto que estamos apreciando en la imagen, que es la formación de hueso de una manera favorable. ¿Cuál es el pronóstico de este diente? Sigue siendo un pronóstico reservado, ¿sí? Sobre todo por la condición periodontal previa que tenía, pero bueno, al día de hoy, casi un año, el diente se encuentra en boca. Ya para finalizar, quiero presentarles este último caso clínico. Sí, es un caso de cirugía apical. Es un órgano dental 25, un motivo de consulta de dolor a la masticación, y el diagnóstico pulpar con el que venía el paciente era terapia previa y absceso alveolar crónico. Como peculiaridad de este caso, es un paciente que también llegó ya pues un poco, como les comentaba, sobretratado, ya se habían realizado tratamientos previos. Era un paciente que fue un poquito complicado el manejo en el sentido de, ¿cómo les diré?, acerca de la postura que yo quería tomar en el tratamiento. Por lo siguiente, es un tratamiento previo que se ve bien ejecutado, fue hecho por una endodoncista de verdad muy buena, pero simplemente el tratamiento no había tenido el resultado favorable y la paciente ya no quería de nuevo entrar en la parte de un retratamiento, volver a perforar la corona, toda esta situación, ¿no? Y la verdad es que, bueno, con el retratamiento era un tanto complicado garantizarle el éxito, ¿no? Entonces, además que definitivamente la alternativa del retratamiento pues no fue posible, digamos, que el paciente la concediera. Entonces, bueno, en este caso, clínicamente la paciente traía una inflamación bastante notoria. Clínicamente pareciera ser un absceso alveolar crónico de manera o un absceso rutinario. La información en la radiografía periapical en ese entonces, bueno, llegué a la conclusión que no era de suficiente utilidad, por lo que decidí realizar una tomografía de nuevo localizada. Y aquí fue un hallazgo bastante drástico en comparación de lo que habíamos observado en la radiografía periapical, porque tenemos un defecto muy grande donde ya teníamos una comunicación hacia el seno maxilar. Entonces, una de las principales dudas que tenía con el tratamiento previo era si quizás no se había manejado algún conducto, que alguna anatomía pudo haber sido obviada, ¿no? Pero bueno, nos damos cuenta que los dos conductos que se trabajaron, una configuración 2-1, se trabajaron dentro de lo que cabe, se ve bastante bien. No hubo indicios en los cortes axiales acerca de un conducto, digamos, que no se hubiera
manejado o alguna raíz adicional. En este caso no fue así, ¿no? Entonces, bueno, nos llama mucho la atención la pérdida del piso del seno maxilar. No es evidente, en algunos puntos existen signos de que hay expansión. Por lo tanto, bueno, la alternativa aquí fue realizar un tratamiento quirúrgico. Aquí estamos viendo el video de la tomografía que les acabo de mostrar, nada más que se los quiero poner de esta manera para analizar un poquito más el compromiso que tenía. Aquí nos damos cuenta que prácticamente la raíz o la porción de tercio medio apical se encuentra completamente denudada, no hay nada de formación de hueso. Y aquí nos podemos dar cuenta también de los hallazgos radiológicos. Si ustedes se fijan, el órgano dental, en este caso 26, también tiene una lesión apical en la porción, en la raíz mesiovestibular. Sin embargo, a mis pruebas diagnósticas, el diente, donde yo tenía la sintomatología, en este caso las pruebas principalmente de percusión, era el órgano dental 25. Entonces decidimos únicamente tratar este diente. Vean aquí el compromiso tan grande, ¿no?, que había. Y bueno, finalmente tenemos la secuencia clínica, la secuencia fotográfica, ¿sí? Tenemos primero bueno, se hizo el colgajo y posteriormente se hizo la debridación de toda la lesión. Esto es muy importante para bueno, nosotros tener un control adecuado de la hemostasia, tratar de eliminar, ¿sí?, todo ese tejido granulomatoso que se encuentra ahí para favorecer la cicatrización. Evidentemente, entre más limpio quede nuestra cavidad, mejor vamos a poder o vamos a tener resultados mucho más favorables en corto plazo. Se realiza la bisectomía 3 milímetros y se hace la retroobturación con biodentín, ¿sí? Aquí podemos ver, bueno, la fotografía utilizando un microespejo del sellado del conducto. Era como lo veíamos en la tomografía, dos conductos que al final confluían en un conducto en la parte apical. Y en este caso se hizo regeneración tisular. Es algo que normalmente no se hace en endodoncia bajo ciertos parámetros, pero aquí teníamos un defecto, básicamente como lo veíamos en la tomografía, un defecto que comunicaba desde la porción vestibular hacia la porción del seno maxilar. Entonces, en este tipo de casos, definitivamente tenemos que pues generar esa ayuda al organismo, ¿no? Por medio de una regeneración se colocó una membrana de colágeno y se colocó un injerto óseo. Y, 11 horas. Bueno, ya nada más para finalizar este caso clínico, simplemente resumir, las lesiones complicadas y las lesiones periodontales son esas situaciones clínicas en las cuales vamos a tener justificación para realizar una regeneración, principalmente lesiones en túnel, ¿sí?, que van desde la porción vestibular hacia el paladar, que perforan por completo. Lesiones se dice que tengan mayor a 10 milímetros, en muchas de las ocasiones se puede llegar a necesitar, en ocasiones no, es algo bastante controversial. Pero en lesiones periodontales, aquí, bueno, sí cobra suma importancia, principalmente cuando no tenemos cortical vestibular, una comunicación endoperio o algún compromiso de la furca. Y bueno, ya los resultados finales, tenemos la radiografía preoperatoria y la radiografía postoperatoria, donde podemos apreciar, bueno, el material de obturación, de nuevo lo que les comentaba al principio, a veces se vuelve complicado tratar de visualizar ahí el biodentín, ¿no? Pero bueno, si uno sigue las indicaciones del fabricante, uno lo corrobora con tu microespejo, te esperas el tiempo de fraguado, no hay mayor problema. Y vean los controles. Este es el primer control a 6 meses, donde tenemos ya una reparación bastante adecuada. Aquí todavía se alcanza a apreciar el material de injerto de hueso. Tenemos la bisectomía, ¿ok? Y podemos observar cómo empieza a darse toda esa formación de hueso. Aquí la membrana, bueno, tiene suma importancia para evitar que todo ese tejido epitelial migre hacia el interior y nos genere una cicatrización mucho más comprometida. Y bueno, el control mayor que tengo de este caso es a 1 año, ¿sale? Las dos radiografías pre y postoperatorias, 6 meses y 1 año. Aquí se vuelve mucho más evidente ya la reparación. Y les comparto en la parte inferior la tomografía con control a 1 año.
donde, bueno, podemos observar principalmente el cambio de, el cambio del control de 6 meses a un año, como ya el material de injerto se integró de manera favorable. Tenemos una reestructuración de la cortical en la parte inferior. Aquí en este corte coronal podemos ver toda la reestructuración de la cortical vestibular, pero sobre todo también la configuración de la arquitectura del seno maxilar. Vean qué favorable fue la reparación. ¿Sí? Tenemos una formación de hueso bastante buena. Y bueno, el resultado fue muy favorable. Aquí tenemos la reconstrucción volumétrica en la primera columna. Tenemos el control preoperatorio, el control a 6 meses y finalmente el control a un año. Entonces, bueno, ya para finalizar esta presentación, simplemente resaltar esos 3 puntos que considero son muy importantes. La introducción de los materiales biocerámicos, creo que no hay duda acerca del gran avance que nos ha brindado a la odontología, su aplicación en la endodoncia y la mejora y todos esos materiales que vienen en un futuro. No tengo duda que es un futuro bastante promisorio para la preservación de dientes o la preservación de la dentición natural. Va a ser muy importante para nosotros como especialistas tener la obligación de siempre estar actualizándonos, de tener el hábito de conocer las características específicas de cada material, porque esto nos va a brindar la posibilidad de tener una elección adecuada y que el material se adapte a las necesidades que yo tengo. O sea, si yo lo ocupo en un escenario clínico en especial, dadas las características que conozco de todos aquellos materiales a mi alcance, yo voy a tener la capacidad de elegir, ¿no? Eso es muy importante. Y el Biodentin, bueno, creo que está más que demostrado, ha resultado ser un material de elección adecuado con resultados bastante predecibles, ¿no? En nuestra práctica clínica. Y bueno, pues sin más, quiero agradecerles a todos por su tiempo. Quedo a sus órdenes, si tuvieran alguna duda, algún comentario. Les dejo aquí un link de una página de Facebook donde pueden contactarme sin ningún problema, si quisieran que les facilitara alguna de la información, si quieren intercambiar algún punto de vista. También en esa página constantemente estoy subiendo casos clínicos, para retroalimentación. Quedo a su disposición. Muchas gracias.